Seguimos esta noche en Minuto Uno analizando la realidad. ¿Cuántos relatos que se caen en estos últimos tiempos en la República Argentina? También relatos futbolísticos en relación a lo que muchos hoy están lamentando, ¿no? De la caída de la selección nacional de fútbol. Pero a veces, como muchas veces lo hemos dicho, es necesario que los relatos se caigan para saber dónde estamos parados. Como se han caído los relatos económicos de este gobierno, que ayer veíamos cómo el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo, alegremente decía, sin que muchos o sin que nadie se ponga colorado, que bienvenida la corrida cambiaria, bienvenida la crisis cambiaria, que no había mal que por bien no venga, porque producto de esa crisis habían podido ir al Fondo Monetario Internacional y bienvenida a la devaluación. Se olvidan del costo social que todo eso ha producido en la República Argentina y que está golpeando ya en las cifras de desempleo que se conocieron hoy, en cómo aumentan diariamente los precios y cómo, diríamos que en todo caso, lo que Caputo tendría que decir, como otros integrantes del gabinete, es que no pudieron manejar la coyuntura económica y que como manotazo de ahogado tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y vimos cómo se le cayó de un día para el otro el relato al gobierno. Ese relato que nos vendía la lluvia de inversiones, la luz al final del túnel, el segundo semestre. Pero fíjese, porque anoche lo decía también acá Carlos Heller, y tiene razón en el razonamiento que Carlos Heller hacía anoche. Seguramente, con la ayuda del fondo, con la nueva calificación de país emergente, de la comunidad internacional, que les sirve que Argentina se siga endeudando, que siga prendida a los organismos internacionales, el año próximo van a crear un nuevo relato y van a decir, miren, hemos hecho este sacrificio, un poquito más porque ya lo mejor está por venir. Van a volver a instalar ese relato, Por eso hay que estar atento, como yo siempre les digo, a la realidad. No hay que dejarse ya más en la Argentina de hoy, dejarse atrapar por ningún relato. Suelen ser dolorosos los golpes, pero hay que toparse con la realidad, porque de los deseos no se puede vivir. La realidad es la que está todos los días y es la que hay que atender. La realidad es la que hay que tratar de revertir para desde esa situación empezar a mejorar como sociedad, como país. También esto para la dirigencia política opositora, que tiene que empezar a presentar alternativas a estos relatos que se van cayendo en la Argentina uno tras otro. Fíjese en esto que estamos hablando, que ahora vamos a seguir hablando, de las sociedades offshore. Nos han querido creer, nos han querido hacer creer que son positivas. Hasta eso han naturalizado el macrismo y Cambiemos, para disimular todo ese entramado que ellos tienen y que ahora está saliendo a la luz. Ahora entendemos por qué la urgencia del blanqueo y por qué las presiones del presidente sobre la Cámara de Diputados para que incluyan familiares en ese blanqueo. Ahora entendemos la necesidad que tenía el hermano del presidente frente a esa sociedad que no tenía declarada en el exterior y que después la ley de blanqueo le permite reingresar el dinero, blanquear y decir ya está, lo que escondió durante tantos años. Por eso es importante en la Argentina de hoy estar muy atentos y cada vez más a la realidad y no permitir que nos sigan construyendo relatos que muchas veces la sociedad ha comprado. Cuando existe odio, cuando existe revanchismo, cuando se ilusionan
con algunos relatos que después caen y aflora esto que estamos viviendo hoy en la Argentina, que es esta dura realidad económica. Y fíjese, ahora está Miguel Santín también aquí esta noche con nosotros, una experta en el tema previsional, cómo trataron de vender el blanqueo, que el blanqueo era para ayudar a los jubilados, que el blanqueo era para beneficiar con ese cuento de la reparación histórica a los jubilados. Los han saqueado a los jubilados, les han rebajado los haberes y ahora van por el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, como han acordado y como han firmado en la propia carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Miren cuántos relatos nos han metido en estos 2 años y medio, pero por suerte la realidad está aflorando. Suele ser dura, pero hay que toparse con la realidad para reaccionar y para ver qué es lo que tenemos enfrente. Nos vamos a seguir aquí en el debate. Lo sumamos a Miguel Santín. ¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos hablando y lo decía recién aquí Juan Valerdi, ¿no? Cómo hay que relacionar todo con todo y cómo buscaban el blanqueo con el cuento de la reparación histórica y después terminan blanqueando estas empresas offshore. Más o menos como YPF. ¿Vos te acordás en la época de Menem? Vendimos YPF para pagarle a los jubilados, ¿no? Es decir, acá... Es decir, bajo el título de la reparación histórica se hizo el blanqueo. Es decir, tenía la excusa que íbamos a mejorarle a los jubilados la calidad de vida y en definitiva llevamos atrás, es decir, como caballo de Troya, es decir, todo lo que significaba el blanqueo. Pero no solamente llevaron eso, digamos, lo del blanqueo. Se inició ahí la verdadera reforma previsional. Es decir, habilitaron la venta de las acciones, derogando una ley que había votado el Congreso que, digamos, declaraba que las acciones que tenía el Estado, las empresas, es decir, para poder venderse tenían que pasar por el Congreso y necesitaban 2/3. Es decir, bajaron la jubilación, digamos, para aquellos que no juntan los 30 años de aporte, se la bajaron al 80% del mínimo. Subieron la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años para aquellas que no alcanzan los 30 años de aporte. Y uno dice, bueno, está bien, no alcanzan los 30 años de aporte. ¿Sabes cuántas mujeres no alcanzan los 30 años de aporte? El 90% de las mujeres que llegan a los 60 años. El 90% de las mujeres que llegan a los 60 años no alcanzan los 30 años de aporte. El 50% de los hombres que llegan a los 65 años no alcanzan los 30 años de aporte. ¿A dónde van? A esta famosa PUAN, que es el 80% de la mínima. Entonces digo, la realidad es que el sistema previsional argentino era un sistema inclusivo, es decir, que donde vos le permitías a aquellas personas que habían trabajado toda su vida, pero que no habían tenido la suerte de tener aportes, porque la realidad es muy difícil imaginar que alguien llega a los 65 años y no habrá trabajado nunca. Es decir, la diferencia es que algunos hacen aporte y otros no lo hacen. Y ahora vienen por el Fondo de Sustentabilidad. Y ahora vienen por el fondo, que, digamos... Y es muy importante que la gente tome conciencia de esto, porque la realidad del fondo es la garantía no de los que están jubilados, de la garantía de los que se van a jubilar. Es decir, es esa masa de plata. Vos ten en cuenta que en el 2008 esa plata, esa masa era de 28.000 millones de dólares. Es decir, cuando se fue el gobierno de Cristina había 60.000 millones de dólares. Es decir, casi el doble, digamos, un poco más que lo que le está prestando el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Esa masa de plata es, digamos, para todos estos timberos, es una cosa fenomenal, digamos. No pueden imaginar tener 60.000 millones de dólares puestos ahí y no tocarlos. Entonces digo, es una gran tentación, no para los tipos que están pensando cómo generan la equidad, la progresividad en el sistema argentino, sino cómo se lo pueden afanar. Digamos, entonces digo, en ese esquema, es decir, por eso lo incluyeron, digamos, en la reparación histórica. Y lo terrible es que muchos, digamos, bloques que se consideran opositores a este gobierno, lo terminaron votando con una facilidad casi fenomenal. Digo, y hoy tendrían que tomar conciencia de esto y volver para atrás con esa decisión. Me parece que era muy importante la sesión del otro día en el Congreso, es decir, tratando de que estos temas vengan al Congreso, pues si no es fundamental, ¿no? Paco Dureñona, intendente de San Antonio de Areco, y estamos hablando, ¿no?, de esto, bueno, yo decía recién el relato, cómo nos decían cuando
cuando ellos denunciaban a flat trading, el presidente incluso salió a decir que eran hasta positivas las sociedades offshore, y ahora vemos que hay prácticamente un gobierno que todos prácticamente tienen alguna offshore, ¿no? Y lo que esto significa también como engaño, digo, porque también eso que el presidente todos los días dice, la responsabilidad, el dinero, ¿cuánta plata se va por ahí, no? Sí, acá creo que hay dos cuestiones clarísimas, vos recién lo explicabas en tu editorial, vinculadas a lo que se está viviendo en la Argentina desde la campaña de 2015 hasta ahora. Primero, una sarta de mentiras y falsedades extraordinarias, pocas veces vista, por lo menos en este tiempo de vida democrática de los últimos 15 a 20 años, es difícil encontrar semejante sarta de barbaridades y de falsedades, que fueron todos los eslogans de campaña de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal desde el 2015 hasta hoy. Hicieron exactamente todo al revés. No es que no hicieron lo que dijeron. No hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y lo poco que hicieron es exactamente al revés de lo que prometieron que no iban a hacer. Es decir que esto ya no merece mayor explicación, porque el ciudadano no es tonto, no come vidrio. Se da cuenta inmediatamente de las mentiras a las que fueron sometidos. Y en otro lugar, las contradicciones terribles respecto a todas las críticas que nos achacaron durante los últimos años del gobierno de Cristina. Todo lo que criticaban y todo lo que ellos proponían como una salida elegante, nadie va a pagar más ganancias, el 82% móvil, que no se iban a tocar los fondos del ANSES, que no se iban a aumentar las tarifas, realmente es escandaloso. Una estafa como nunca antes se había visto. Y aprovechando lo que recién estaba mencionando, sobre la inclusión previsional, que fue extraordinaria, en el interior, en las provincias, en los municipios, en los territorios, claro, viniendo de época de dictaduras primero, luego pasamos por la hiperinflación, las privatizaciones en los 90. ¿Cuántas mujeres y hombres que se dedicaban a trabajar cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003 tenían trabajo en blanco? Estamos por arriba del 40% de trabajo informal. Es decir, que no es que no hicieron los aportes porque no querían trabajar. Trabajaban de manera informal. Y eso fue una inclusión extraordinaria que ahora se dio por tierra. Pero si todavía se mantienen la situación sin una crisis explosiva, se debe pura y exclusivamente a las políticas de inclusión previsional, a la asignación universal por hijo, a las cooperativas de Argentina Trabaja, porque aunque sea un colchoncito mínimo, eso sostiene hoy la situación social, principalmente en las economías regionales y en el interior de la Argentina. A ver, Juan Valerdi, que relacionado a lo que decía Santín, y cómo estaba relacionando usted anteriormente todo este entramado que hablaba y explicaba muy bien en el bloque anterior con este asalto que quieren hacer. La muestra más clara que hubo de la relación de las offshore con el tratar de saquear el Fondo de Garantía fue lo que trataron de hacer con Qatar, que vos ya tantas veces has hablado. Qatar es una guarida fiscal, es considerado guarida fiscal, y estaban tratando... El memorándum famoso con Qatar. El memorándum iban a llevar dinero del Fondo de Garantía, de a poco obviamente, pero que además puede hacer apuestas que después pagan multiplicadas, como pasó con la crisis del 2008, y además iban a poner la versión que manejaba eso, la empresa operativa, la iban a poner en una guarida, que no era en Qatar, porque era más fácil la operación. O sea que acá la truchada para ellos es tan natural que ni siquiera disimulan. Y ahora tenemos al presidente del Banco Central y al vicepresidente, que son dos personas acostumbradas a moverse en ese medio de las guaridas y de las multinacionales financieras. Porque acá estamos hablando de la peor parte del sistema, que es la multinacional financiera, mucho peor que la productiva. Porque no nos olvidemos que el presidente del Banco Central también tiene, ¿no? Y no pudo dar explicaciones en el Congreso. Bueno, cuando a usted no lo dejaban prácticamente hablar, ¿no? Sí. Cuando iba... El presidente del Banco Central, el titular de AFIP tiene plata afuera. Es un eximio jugador de offshore y demás, porque está
los antecedentes de Cucchioli, que de él me refiero. El titular de la unidad antilavado, es decir, la UIF, tiene plata en Curazao, ya lo hemos hablado acá, digamos, tiene 1 millón y pico de mangos en Curazao. Todo el gabinete de punta a punta, bueno, pero si partimos de la base que el presidente de la Nación hace las chanchadas que estamos viendo, que relató La Nación o relataron Infobae, el consorcio internacional, de ahí para abajo, me parece que tenemos que esperar lo peor. Perdón, y una cosita más que me parece interesante reflejar con respecto a las empresas que el Estado tiene participación, que fueron recuperados cuando el Estado se hizo de los fondos de las AFJP. Están las empresas más importantes de la Argentina, vinculadas con servicios públicos y con producción. Por ejemplo, el Citrícola San Miguel, para dar un ejemplo de una empresa productiva donde el Estado Nacional tiene participación. Es decir, que si verdaderamente este gobierno le hubiese interesado invertir en materia energética o invertir en materia de desarrollo productivo, las famosas inversiones, teníamos entre el 15 y el 25 y en algunos casos hasta el 50% de participación del Estado dentro de esas sociedades. Podríamos haberle dado un impulso al desarrollo productivo y también al despliegue energético que tanto se criticó de la crisis energética, y hoy la producción de crudo y de gas se fue por la canaleta. Ahora, vuelvo a este tema porque es muy interesante, ¿no? Lo que contaba y que nos recuerda. ¿Qué quisieron hacer entonces con el memorándum de Qatar? ¿Una gran farsa para ir sacando los fondos de...? No, lo que están haciendo ahora es, de alguna manera, con desmanejos y con robos diversos, robarse el fondo de garantía o usarlo para las políticas que ellos quieren, pero con esto que iban a armar con Qatar, directamente le íbamos a perder el rastro. O sea, cuando uno manda fondos a las guaridas fiscales, manejado desde otra guarida fiscal y con socios de otra guarida fiscal, lo más probable es que se pierda todo y que además se multiplique por una apuesta. Entonces, ahí sí que le íbamos a perder el rastro y que no solamente lo iban a usar para lo que quisieran, sino que además iba a ser muy difícil saber qué pasó, a dónde fue a parar y demás. Eso lo intentaron con Qatar, pero realmente lo superó porque el público tomó conocimiento y era secreto. Y además nunca mandaron ese memorándum completo al Congreso para investigarlo y demás. Pero yo no descarto que lo vuelvan a intentar. Lo que pasa es que ahora no tienen poder para imponer nada en el Congreso ni para tener una adicción tan fuerte del Poder Judicial. Discúlpame, vos decís que el Estado argentino iba a ser dueño de offshore. El Estado argentino no, porque iban a armar una offshore que iba a tener participación del ANSES, iba a ser algo medio raro, pero no iba a quedar claro cómo el Estado argentino tenía el poder de manejar esos fondos. Sí, la idea del memorándum era arrancar con 1.000 millones de dólares, entre 200 y 300 ponía Qatar y 700 ponía el ANSES, 700 millones de dólares. Esos 1.000 palos los iban a poner en una sociedad offshore que, como dice Juan, no se sabe quién, imposible, digamos, controlar, con lo cual no dudo que eso también iba a generar los negocios personales de los tipos que estaban promoviendo la firma del memorándum. Pero te aclaro una cosa, cuando vos jugás en ese nivel de bolsa y de timba internacionalmente, con 700 millones de apuesta, vos podés llegar a perder muchísimo más dinero porque se multiplica, que es lo que pasó con todas las cosas que inventaron para la crisis del 2008, que es una pirámide, donde vos estás apostando 700, pero contra algo que por ahí te hace perder 10.000. O sea que no era solo esos 700, porque en el fondo estabas vos como responsable desde el ANSES. Y tenías que poner todo lo que se apostara en esos tipos que ni siquiera rendían cuentas. Claro, no, el Congreso no. Y no nos olvidemos, Gustavo, que en este tema, y por ahí el doctor lo sabe bien, hasta Bonadío, o sea, hoy Bonadío tiene suspendida el perfeccionamiento de la venta de las acciones que tenía el Estado a través del fondo de Petrobras. Tiene que ir en agosto Basavilbaso, ¿no? Tiene que ir en agosto Basavilbaso a declaración indagatoria. Claro, las compró Pampa Energy y, digamos, esas acciones aumentaron, las compraron a 10, en 20 días estaban a 18. Entonces, digo, la realidad es que frente a una denuncia que hicieron varios legisladores, la realidad es que hasta Bonadío, digamos, ¿no? Es decir, para que se asombre Bonadío de esto y lo lleve a indagatoria a esa operación, la de Petrobras, también Braskem, que es una petroquímica que es de Odebrecht, también multimillonaria, fueron posibles por el artículo que metieron en la ley de reparación histórica. De reparación histórica, exacto. Relajaron todos los controles que tenía que tener el Estado para poder vender las acciones. Antes tenía que pasar por el Congreso, 2/3 de las dos cámaras. Ahora,
en ese caso de las acciones, hoy estamos absolutamente expuestos porque ante la decisión de una de las compañías, que recién Paco hablaba de una citrícola, pero puedo hablar de Banco Macro, de Clarín, de Cablevisión, de Cablevisión, de Transportadora del Norte, Transportadora del Sur, Fenosa. Digamos, la realidad, las principales empresas, digamos, en definitiva, el Estado tiene participación, y una de las cosas que están preocupados y por lo cual, digamos, quieren salir de esto, es porque el Estado le puede poner directores en las empresas. Entonces, por supuesto que este gobierno no le pone directores, pero digo, un gobierno popular, de características populares, seguro que le pone directores y controla la cadena, ¿no es cierto? Pero perdón, como contracara de eso, yo recuerdo porque trabajé, recién se fue el doctor Nissen y Rodolfo, que estaba en la IGJ, se debe acordar bien, la exigencia de Cristina para la participación de los directores en representación del Estado en cada una de esas empresas y las peleas que había con los directores que representaban a los accionistas privados, porque el impulso que se pretendía era justamente desarrollar inversiones, industrializar la ruralidad, apostar al desarrollo energético, en comparación con lo que está sucediendo hoy, que ni siquiera sabemos quiénes son los directores que representan al Estado, que son empresas que son de todos los argentinos. Realmente la diferencia es extraordinaria. La realidad que no los ha nombrado, pero digo, el hecho es que vos imaginate qué importante sería tener hoy directores en Edenor, en Edesur, en Metrogas, digamos, cuando está pasando todo ese tema de las tarifas, tener directores ahí adentro es sumamente importante. Sin embargo, ¿por qué los han sacado? Claro, bueno, por eso. Porque no quieren que los controle. Porque además es un Estado que quiere estar ausente y no controlar nada. Exactamente. Este es el tema. Sí, Juan, ¿qué quería agregar? Una cosa que parece desconectada, pero está conectada con todo este proceso que están intentando de vender las acciones de estas empresas muy importantes de la Argentina, es la noticia de ayer de que somos mercado emergente. Esa noticia de que ahora somos emergente le habilita a un montón de gente a nivel internacional a poner plata para comprar de las empresas líderes de Argentina, entre las cuales están las que están en el Fondo de Garantía. Esto no es una buena noticia para el país, sino una buena noticia para los que quieren jugar en la ruleta de la Argentina, estando cubiertos de que no se están metiendo en un mercado fronterizo. Pero fíjense lo que dijeron, lo vamos a hacer en mayo del 2019, dijeron, los vamos a incluir, pero no se les vaya a ocurrir poner algún tipo de control de movimiento de capital, pues si no, no lo hacemos. Esa fue la razón por la cual salieron. Dictando normas. Nos sacaron por eso, por el control de capitales, digo, por la salida del control de capitales nos sacaron de país emergente. Mariano Kestenboim. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Bueno, para el gobierno, ahora estamos en el mejor de los mundos nuevamente, estamos como país emergente, Caputo volvió el relato, Caputo logró controlar. No, a ver, también Duhovne salió a decir que vamos a tener 2 o 3 meses malos, contradiciendo al propio presidente, que decía que lo peor ya había pasado. No, yo creo que vamos a tener claramente un semestre muy malo, el segundo semestre de 2018 claramente va a ser negativo. Estamos en un proceso de regresión distributiva fenomenal, porque cuando tuvimos la crisis de 2001-2002, había un nivel de desocupación, de pobreza, de indigencia altísimo. 2015 la situación era de plena actividad. El nivel de desempleo que hoy salió, que estamos en el 9,1% de desempleo, es un nivel relativamente alto en relación a ese momento. En 2015 estábamos en el 5,9% de desempleo. Ya aumentamos un 70% el desempleo. Es un problema grave. Y vamos a avanzar en un proceso de cada vez más inflación, y es una inflación que repercute mucho más en bienes y servicios de consumo insustituible. Entonces, si la inflación que dice el INDEC fue el 12%, fue a nivel general, pero para los sectores más humildes, que destinan una porción de su ingreso mucho más importante en estos productos, la inflación es mucho mayor. El 15% de ajuste por paritarias es miserable. La inflación del año va a rondar el 30% si no hay cambios metodológicos de medición, porque la alarma que disparó el INDEC ahora... Decís vos. Bueno, 2,1%. Sorprendió el 2,1 de mayo, ¿no? Cuando todas las consultoras llegadas al gobierno daban 2,8. A ver, un rubro que no lo abren, que es una bolsa que está concentrada, que son todos los gastos del hogar, que no dicen cómo varió cada uno de los segmentos del gasto para el hogar. El INDEC dice que a nivel nacional bajó 0,2% ese ítem en mayo. Cuando el agua aumentó un 26%, claro. La electricidad no creo que a nadie le haya bajado, el gas tampoco le bajó a nadie. ¿Cómo llegan a ese resultado? Es un misterio, porque hay un oscurantismo detrás de esas estadísticas que no dicen
cómo pondera cada uno de los ítems. Ahora, Mariano, es interesante también, vos que hace muchos meses que venís aquí, te invitamos por no solamente tu conocimiento, sino por tu seriedad, cuando el otro día Clarín decía, el sábado pasado, ¿cómo es que se nos vino la crisis encima y nadie la vio venir? Bueno, por suerte aquí, entre ellos Mariano y muchos otros economistas, vienen anticipando desde hace tiempo esta realidad. Ahora, esto que tratan de vender este relato, que con esta calificación de emergente se solucionan todos los problemas para la Argentina. ¿Cuál es el punto real? ¿Para qué sirve esto? No, primero, lo más importante de todo me parece que es que quedamos atados de pies y manos para hacer cualquier tipo de regulación en la cuenta capital. Una de las condiciones para que sostener eso es no hacer ningún tipo de regulación. El problema que tuvo la economía argentina, el más grave, y por eso cuando subió un poquito la tasa de Estados Unidos, acá fue un problema gigantesco, cuando el resto de las economías de la región no fue así, fue justamente que no teníamos controles sobre los capitales de golondrina. Vienen al país y se van como quieren sin ningún tipo de condición. Entonces, lo que produjo fue un desequilibrio y eso llegó para quedarse. Entonces, en este escenario, pensar que la economía argentina va a seguir avanzando es realmente de ilusos. Así como lo decíamos, yo lo dije en TN, en otros canales del oficialismo. Y así hay un montón de economistas que lo advierten, porque no se puede sostener un déficit de cuenta corriente como el que tuvimos del año pasado, de casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, cuando, por ejemplo, ese nivel de déficit se había alcanzado en 1998. Fue el más alto de los últimos 20 años. Es muy difícil sostener este proceso. Hoy salió el dato de la balanza comercial. El déficit alcanzó en los primeros 5 meses a 4.700 millones de dólares. O sea, 3 veces más que en 2017, cuando habíamos acumulado el peor déficit en 20 años. O sea, es una situación muy complicada. Perdón, Paco, Mariano, que lo respeto y la verdad que ha dicho muchas cosas con enorme claridad. Lo cierto es que lo que está sucediendo ahora, además de haberlo anticipado algunos economistas, se dijo en la campaña de 2015. Lo dijo Cristina cuando se despidió aquel 9 de diciembre con la Plaza de Mayo repleta. Hay que escucharlo. Es realmente sano escucharlo, porque cada una de las cosas que se dijeron durante la campaña, las cosas que dijo Daniel Scioli en aquel famoso debate y principalmente lo que dijo Cristina en esa despedida, es todo lo que está sucediendo hoy. No es que tuvieron que venir los gurúes para alertar de algo que era muy difícil de percibir. Realmente hubo una pesada herencia. ¿La pesada herencia cuál era? Que tuvimos a Néstor Kirchner diciendo que íbamos a ir por el 50-50 entre el reparto de las ganancias de las empresas entre los trabajadores y los empresarios. Y hoy están discutiendo los sindicatos a ver cómo sostienen el empleo cuando estamos perdiendo más de casi 70.000 puestos en la industria. ¿Cómo está impactando en la realidad de los municipios? Digo, a nivel social. A nivel social. Está todo parado. No existen los municipios para este gobierno porque no nos tiene que sorprender. Nos está gobernando un partido vecinal porteño, unitario y centralista, con una clara visión unitaria y centralista. Desprecian a las provincias, a quienes solamente convocan para apretarlos a cambio de distribución de algunos recursitos, le saquean la plata a los jubilados y a las mamás de la asignación universal por hijo. Y lo que dijo el compañero es gravísimo. Las mujeres no se pueden jubilar más, las amas de casa. Las mujeres, las que estuvieron el otro día movilizadas y que plantearon tan fuertemente su derecho, que fue una revolución extraordinaria para la Argentina, también tienen que movilizarse, porque ahora las amas de casa no pueden jubilarse más. Ahora, por ejemplo, ustedes Eso impacta terriblemente. Sí. Una ama de casa hoy no puede pagar el gas, no puede pagar la electricidad. Sí, está clarísimo. Ahora digo, hay una demanda de trabajo extraordinaria. Paco, ustedes están, por ejemplo, en el medio de una zona agrícola muy importante de la provincia de Buenos Aires. Y es uno de los sectores más poderosos en este momento a nivel económico, ¿no? El campo, toda la producción. ¿Derrama algo o no derrama nada? Partamos de la base que la provincia de Buenos Aires tiene un problema de concentración de la tierra en muy pocas manos, a diferencia de lo que sucede en otras provincias donde sí existen los campesinos o las chacras. Acá la mayoría es grandes extensiones de producción. Y la verdad que la única discusión que se ha dado en materia de producción agropecuaria tiene que ver con una cuestión de rentabilidad, es una discusión mercantilista. No se discute para nada cómo se le agrega valor a la producción. Cuando estábamos avanzando en un desarrollo de parques industriales, se frenó por completo.
los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y los casi 2.000 municipios de la Argentina, todos tienen que tener sus parques industriales. Bueno, hay parques Todos. industriales que están cerrando, como el de Villa Flandria por la crisis textil. Digo, un parque industrial que cierre, bueno, ya está hablando de un problema fuerte, Por ¿no? supuesto, porque no existe la única política vinculada con la producción tiene que ver con producción primaria y con concentración de riqueza en manos de pocos. No se habla de industrializar la ruralidad, no se habla de valor agregado. Las economías regionales, ¿se acuerdan lo que decían en las campañas de las Sí, economías sí, sí. regionales? Que nosotros las estábamos destruyendo. No sé, hoy no, bueno, lo dijo María Emilia Sí, Soria muy Soria. claramente, Sí, sí, sí. para dar un ejemplo de una economía regional. Juan, ¿cómo estás viendo este momento económico? Esta calificación emergente, el acuerdo... El acuerdo con el FMI. No, el acuerdo con el FMI tiene mucho que ver con lo que él está diciendo. Tenemos que tener en cuenta que gran parte del ajuste va a pasar por no transferencia a las provincias y no obra pública, que normalmente es lo que sostiene la actividad de Paralizar la obra obra pública. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que este gobierno, y Mauricio Macri en particular, una de las cosas que dijo siempre es los salarios en la Argentina en dólares son altos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Voy a devaluar y voy a pisar las paritarias, que es lo que están tratando de hacer ahora y que es lo que ocasiona el paro de la semana que viene. Pero además de eso, él siempre manifestó admiración por Chile y Australia, dos países agroexportadores que si nosotros adoptamos ese modelo, nos sobra la mitad de la población argentina. Y si nos sobra la mitad de la población argentina, tal vez lo que quieren exportar son argentinos, porque no creo que se vayan por las suyas. Entonces, este modelo, donde no quieren intervención y por eso quieren quitarle las acciones al ANSES para que no tenga directores y, como buenos liberales digan, el Estado que no se meta, lo que está es desmantelando el Estado para que no se meta y para que las multinacionales manden y sobre la mitad de la población. Este es un plan económico que si triunfa, porque seguramente va a haber crecimiento del campo el próximo año con una cosecha récord y todo, es un programa económico que si triunfa es perjudicial. Yo no creo que puedan hacer magia para que el año que viene se revierta la destrucción del mercado interno que están ocasionando ahora con la suba de las tarifas, con la pisada de las paritarias, con la suba del dólar y demás. Yo creo que al mercado interno el año que viene no lo pueden reflotar y para mí sería muy raro que el gobierno gane una elección el año que viene. Realmente me convertiría en un tipo pesimista que hasta ahora no lo soy. Miguel, ¿cómo Eduardo. se puede... Eduardo, perdón. Miguel Fernández Pastor, me quedé, porque yo iba a preguntar, el otro día, no sé si lo viste el viernes. Cómo Sí, se lo vi, emocionó, se estaba... quebró. ¿Cómo se puede hacer para salvar? Porque daría la impresión que no hay, digamos, ningún... Ya con la reforma previsional del Congreso ya le dieron los instrumentos para que ahora el gobierno se lance en el ANSES y saque todo. ¿Cómo se puede parar La eso? realidad se puede parar con la misma forma que el otro día también se movilizaron las mujeres, digo, o la misma forma que se movilizó la sociedad a fin de año intentando parar la reforma previsional, pero que en definitiva no paró la reforma previsional, pero paró la laboral, por lo menos. Es decir, esa fenomenal movilización paró que no se empezara la laboral. Digo, la realidad se para solamente con la movilización, pero tomando conciencia de que esta no es una movilización de jubilados. Es decir, esta es una movilización de los trabajadores activos, de la sociedad de su conjunto. Si están esperando que se movilicen nada más que los jubilados, eso no se van a poder movilizar. Si la realidad, si los trabajadores no toman conciencia que van a ser jubilados mañana y que le están vaciando las cajas, pues fíjate que en diciembre del 2015 teníamos una jubilación de 400, mínima de $447. Hoy tenemos una jubilación mínima de $275. Digo, es decir, vamos a los 150. Digamos, porque la realidad... Volvemos a los claro, 90. es lo que Volvemos a quieren, los 90, digamos, ¿no? porque este esquema de que la Argentina tenía la jubilación más alta de la región, es decir, hay que plancharlo. Digamos, no podíamos tener una jubilación de $450. Entonces, digo, el dato de fondo es hacer esto, digamos, planchar específicamente, es decir, los salarios. Y una vez que planchen el sistema previsional, que las jubilaciones del Estado sean paupérrimas, aquellos que tengan excedentes irán a una compañía privada, de una FJP de privada, y guardarán parte de sus ahorros, y el resto de la sociedad que se jorobe. Digo, esto es un país para 10 millones de habitantes, los otros 35 van a quedar afuera. ¿Sabes? El presidente Ureña decía bien, digamos, si vos mirás hoy la tasa de pobreza, es decir, los adultos mayores en la Argentina, solamente casi el 8% son pobres.
¿Por qué digamos, porque tenemos el 98% de cobertura, pero esa cobertura se va agotando, porque en la realidad los nuevos no se pueden jubilar. Entonces, como los nuevos no se pueden jubilar, es decir, esa cobertura que teníamos que permitía que los adultos mayores tuvieran algún grado de dignidad, nosotros se lo estamos quitando. Qué bárbaro. ¿En qué quedó la denuncia que presentó contra Sturzenegger? Y estoy esperando que me llamen a ratificar. No, eso me parece que va a andar, demasiada... ¿En qué juez cayó? Rafecas. El juez es bueno, el fiscal es una porquería. ¿Quién es el fiscal? Gerardo Policita. Espero que la gente, digamos, que se esté atenta a eso. Como dice Santín, es decir, vamos a sacar las leyes por la movilización popular, vamos a frenar iniciativas por la movilización popular y también vamos a tener algunos resultados en la justicia a la medida que la sociedad se involucre. Si no, no va a ser, si no nos van a seguir pasando por arriba. Por eso me parece que estas últimas semanas, lo que pasó a fin de año, en general lo que está pasando durante el año, creo que hay una sociedad muy movilizada y una dinámica social muy interesante que me parece que tiene que perdurar, ¿no? Porque si no, después sabe qué va a pasar, Gustavo, y hago una conclusión respecto de lo que estaban diciendo. Vamos a terminar nuevamente con el gabinete, con figuras como Francisco Cabrera, que es un tipo que viene de la timba financiera, presidente de una FJP, de las que le robó a los jubilados en los 90, que lo ponen como ministro de la producción. Jamás en la vida manejó una fábrica, un emprendimiento productivo ese hombre. Lo único que supo hacer, y más o menos, era la timba, la bicicleta, estas cosas. Nos van a seguir manejando eso si la sociedad no se planta. Ahora, hoy el presidente les agradeció, no sé si tenemos ahí la posibilidad de escuchar, pero hoy les agradeció los servicios prestados, ¿Ah, sí? ¿no? A Pancho Cabrera. Ah, le dieron una medalla, sí, me enteré. Aranguren. Tenemos ahí para escuchar lo que dijo Macri, porque es habitual, no es habitual que hable, pero dijo, Pancho ha hecho una muy buena tarea, y sobre Aranguren dijo lo siguiente. Ahora quiero referirme a Juan José Aranguren. Como diríamos en el barrio, le tocó bailar con la más fea. Porque si ha habido una política pública equivocada en el gobierno anterior, ha sido la política energética. Bueno, nosotros salimos de ese lugar, hoy tenemos un sistema que empieza a funcionar, todavía nos faltan cosas, pero bueno, esta primera etapa fue muy dura. A él le tocó lidiar con ser el portador de las malas noticias para los argentinos, de los aumentos de las tarifas, para que volvamos a pagar los mismos precios, algún día, todavía no estamos en ese lugar, que se pagan en los demás países de la región y del mundo, porque la energía es cara y que no hay que enojarse con el ministro que les dice que las cosas tienen un valor. Bueno. La energía es cara, ¿eh? Yo creo que están Anticipo convencidos. que va a seguir aumentando, ¿eh? Yo creo que están convencidos, realmente esto para mí es muy preocupante, están convencidos que están haciendo las cosas bien. No hubo ahora un momento donde dijeron, paremos la pelota que estamos yendo por el camino equivocado. Si lo exponen al presidente, hay que avisar, alguien le tiene que avisar al presidente que lo están llevando a un precipicio sin salida. Si lo exponen al presidente en este momento a decir semejante cosa, realmente ellos están convencidos que van por el buen camino. Por eso hablan tanto de la pesada herencia, porque para ellos la pesada herencia es jubilaciones más altas de América Latina, la inclusión previsional, que los trabajadores le estén discutiendo el 50-50 de los empresarios. Eso es una pesada herencia. Bueno, pero Javier González Fraga lo dijo con todas las letras, ¿no? Eso era una ilusión. Se lo habían creído. Eso, claro, eso era una ilusión. Ahora hay que volver a los que sigan siendo pobres, que no tengan aspiraciones de subir en la escala social, que no tenga un laburante la posibilidad de un televisor o de un celular auto. Quería González Fraga, digamos, o sea, hablaba de celulares. Digo, lamentablemente daría la impresión que el esquema de país va hacia ese. Un gobierno de ricos para ricos, nada más. El que no está dentro de ese combo, ya es así, Gustavo. Es así, no es que va hacia eso. En los territorios, porque digo, la energía más cara. Ustedes ahí en San Antonio de Areco, lo vimos acá ayer con los sectores productivos de la ciudad de Rosario. Está quedando la lona, panaderías, comercios, pero no sé qué acordate lo pasa. que dijo Bernal el otro día acá.
en este año Caputo y Midland llevan ganado 11.000 millones de pesos en el primer trimestre del año. Así que la ganancia extraordinaria que están acumulando estas empresas no tiene ninguna lógica con las tarifas que se están además cobrando. distribuyeron, porque una cosa es que las empresas ganen, Sí, pero no otra las cosa es invirtieron. lo que pasó acá es que distribuyen, Claro. están distribuyendo a lo loco, y por eso es una de las razones por las cuales Macri no pone directores en esas compañías, digamos. Es decir, Para que no controlen la inversión. para que no digan nada de cómo se reparte, ya directamente se llevan al bolsillo, la distribución de dividendos es eso. Las ganancias son de 11.000 por... Aparte, pues estamos hablando de trimestres, no es que estamos hablando de que Nicolás Caputo con Central Puerto ganó 7.000, más de 7.000 millones en el primer trimestre. Pero además acá ya se ha hablado, que Macri diga esto en este momento, siga insistiendo con las malas noticias, con que no se podía pagar bajo algo que cuesta mucho más. Acá se ha dicho, y lo hemos visto todos quienes observamos alguna información de números duros, la ganancia extraordinaria que han tenido las empresas eléctricas y las empresas de energía, que se han repartido dividendos entre sus accionistas, que, oh casualidad, son todos amigos de este gobierno, define claramente que acá lo que le están sacando a los jubilados, a las pymes, a los trabajadores, se lo están llevando y repartiendo como dividendos los tres que se han quedado con el monopolio de la electricidad. Y te digo más, la estrategia provincia de Buenos es Aires ir, también pasa lo mismo. por supuesto, la estrategia es ir por las cooperativas eléctricas. Claro. Es concentrar en manos de Pagano en la provincia de Buenos Aires y de los otros dos, Mindlin y Caputo, a nivel nacional, todo el sector energético, y lo mismo en materia de telecomunicaciones, que las cooperativas prestan un gran servicio en los pequeños territorios y comunidades, administradas por los propios vecinos. Eso va todo a quedar en manos de Clarín y del monopolio energético. Eduardo. Sí, digamos, me parece que ahí en este tema, digamos, el tema de las acciones, es decir, el Estado tiene casi el 20% del fondo son acciones de las empresas. Digo, es muy importante. Es decir, estamos hablando de una suma en plata que es casi fenomenal. Estamos hablando digamos, de más de 40.000 millones de dólares el total del fondo. Digo, es un fondo muy importante para el futuro de los argentinos. Y nosotros, este fondo que lo hemos cuidado, porque la realidad, cuando lo recibimos de manos de las AFJP de cada 100 pesos que recibían se quedaban con el 35%. Entonces digo, es decir, el Estado lo ha cuidado y lo ha fortalecido ese fondo. Es decir, y es un fondo contracíclico para garantizar un sistema previsional que aparte es un sistema, digamos, redistributivo, absolutamente redistributivo. Claro. Entonces, digo, es decir, si esto se rompe, la realidad está rompiendo el sistema, y si está rompiendo el sistema, vamos a dejar a una gran parte de la población, que son los adultos mayores, afuera del sistema. Digo, pero el dato es, cuando nosotros veíamos en la década del 90, es decir, que el 50% de los trabajadores estaban en el mercado informal, decíamos, la gente no se va a poder jubilar. Es decir, tuvo que venir el plan de inclusión jubilatoria para poder incluir. Si ahora que tenemos entre el 35 y el 40% de la gente fuera del mercado formal, digamos, y el sistema te obliga a tener 30 años de aporte para poder jubilarte, la realidad es que se va a quedar la mayoría de la gente afuera. Claro, Digamos, si no fortalecemos este fondo y lo defendemos en la calle, si no, los sindicatos toman conciencia que esta es la pelea, porque no solamente la pelea son las obras sociales, la pelea también son los futuros trabajadores pasivos. Mariano, ¿el dólar logró domarlo el gobierno o es una coyuntura de un momento y puede todavía dar alguna sorpresa? Me parece que no hay ninguna estabilidad todavía. Viendo el resultado de la balanza comercial, da cuenta de que el desequilibrio todavía es muy grande. Hubo una fuga de capitales el año pasado. 5.600 millones. Sí, este año el desequilibrio comercial fue de 4.700 millones, pero también la fuga de capitales el año pasado fue de 22.000 millones de dólares. Este año también el desequilibrio macroeconómico, el desequilibrio externo,
el gobierno no apunta a solucionarlo a través del estímulo a la actividad productiva para sustituir importaciones, para generar más exportaciones industriales. Todo lo contrario. Entonces, acá la variable de ajuste es el tipo de cambio. Me parece que el recorrido del dólar ya fue muy importante. Tenemos una devaluación acumulada desde diciembre de más del 60%. Pero me parece que todavía no ha terminado, que va a seguir habiendo bastante tensión en el mercado cambiario. De hecho, a pesar de que estamos recategorizados a mercado emergente, el dólar hoy estuvo muy demandado, apenas bajó 25 centavos. Yo creo que las jornadas van a seguir siendo muy tensas, a pesar también de los recursos del Fondo Monetario Internacional. Ahora eso, ¿es bueno que el fondo haya dado recursos? Por un momento decía no vamos a garantizar la fuga de capitales. Ahora dan recursos justamente para que estabilice, digo. El Fondo Monetario siempre asistió la fuga, la salida de las empresas grandes que quedaron rezagadas o que estaban jugando hasta último momento. Lo hizo en el 2001, trajo 20.000 millones para financiar en la última parte de la fuga de los que se quedaron hasta último momento, y nunca estuvo para realmente ayudar a un país a desarrollarse. Pero volviendo a lo que decías vos de González Fraga y algunos sincericidios que tuvo González Fraga y Melconian, lo que está claro es que este gobierno lo que quiere hacer es que la Argentina deje de ser una excepción en Latinoamérica. Detener la movilidad social, destruir la movilidad social, que la clase media no pueda viajar, no pueda cambiar el auto o incluso ponerle nafta, no pueda pagar las tarifas, no pueda encender la calefacción y demás. Y la que tiene más para perder en esto es la clase media, porque la clase baja, si el gobierno no la asiste, tiene una explosión. En cambio, la clase media tiene todo para perder. La FIP va a estar pescando en la pecera de la clase media y no le va a cobrar a los ricos, y a los pobres no tiene que cobrarle. Entonces, lo que están haciendo, como dijo ya la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es ir por las universidades. También van a ir, porque es una fuente de movilidad social que ellos quieren destruir. Todo lo que tenga olor a movilidad social o a distribución del ingreso diferente de la Latinoamérica la quieren destruir. Y obviamente las jubilaciones decentes tienen que ver con eso también. Es decir, vienen por la clase media. Vienen por la clase media y la clase media no se da cuenta y los votó en 2015 y los votó en 2017. Pero ya se está dando cuenta que no llega. Entonces, digo, si no toman conciencia de acá a fin del 2019, van a ser víctimas de un alacrán que se está picando a sí mismo, pero que después va a vivir al exterior. Espero que salga alguna ley que diga que los que están en este gobierno no se puedan ir al exterior, donde siempre se sintieron que pertenecían. Bueno, usted pidió que además tienen toda la plata Sturzenegger, afuera. Aranguren, ¿no? Mira, la parte más difícil de mantenerse prófugo, no porque me haya pasado a mí, sino porque, digamos, leo algo y aparte me dediqué a esto, es financiarse. Es financiar, estar, digamos, ¿cómo financiás estar escondido? Bueno, esta gente no tiene ningún problema porque tiene toda la plata afuera. Aranguren, por ejemplo, que se va con la medallita esta que le dio Macri. ¿Qué arraigo puede tener Aranguren? Que siempre respondió a los intereses de Shell, es decir, la corona británica y holandesa. No traje un librito de una investigación que hizo la Cámara de Diputados en 2002 y 2003. Shell fugó en esos años 800 millones de dólares, la que más fugó dentro de las compañías grandes. Cuando se terminaba el 1 a 1, que es lo que está diciendo recién Valer. Es decir, no tiene ninguna Aranguren, ¿qué le vamos a exigir? ¿Amor por su país? ¿Interés por quedarse acá y desarrollar a su... No tiene ningún interés. Duhovne tiene Duhovne, ministro de Economía, tiene la plata en el exterior, ¿no? Lo dijo bien Máximo. Le estamos entregando la política económica, o más que la política económica, el manejo de nuestro país, porque aparte, esto me parece que es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta, el gobierno está intervenido por el Fondo Monetario Internacional, es decir, hoy las cosas las maneja el fondo, todos los días a las 4 de la tarde le tiene que mandar Duhovne un mail con todas las variables económicas, qué es lo que van a hacer, qué es lo que hicieron. ¿Puedo hacer una corrección de eso? Hace un ratito te decía que estoy convencido que ellos creen que van por el buen camino. Sí. No creo que hayan terminado intervenidos por el FMI porque, como dice Macri, pasaron cosas y de repente tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Lo que pasó en la región con Néstor Kirchner, con la constitución de UNASUR, y lo que estamos viendo que está sucediendo en toda nuestra región actualmente, no es aceptable por los poderes centrales. No es aceptable, menos en un continente con tantos recursos para poder aprovechar de parte de esos poderes centrales. Estaba planificado desde el principio terminar en este lugar. Caputo lo dijo ayer.
Caputo dice, Bueno, bienvenida a la corrida cambiaria. Lo mejor que nos pudo pasar fue la corrida cambiaria. Nos fueron a Por buscar. esa corrida Claro, pudimos ir al Fondo Monetario Internacional. Melconian en algún momento dijo, una hiperinflación a veces viene bien para Viene hacer bien. un ajuste. Sí. Así que no les extrañe que estén preparando una hiper para poder ir a la dolarización, que es lo que tenían. Pero si no, la en los reforma planes. previsional, la reforma previsional fue parte de este plan. Fue la receta previa que le exigió el Fondo Monetario Internacional para poder llegar con esta tranquilidad y ahora nos meten la reforma laboral. ¿La dolarización es lo que se viene? No, me parece que eso sería demasiado. Pero, La verdad a que- ver, esto que dice Juan, hay muchos que están especulando o están Eso porque el no quiera, rum de lo que se puede La venir. dolarización te la piden siempre las multinacionales y los tipos que están ligados al exterior, que son ellos, básicamente, en este caso. Aparte de las multinacionales, los bancos grandes y demás. Ahora, vos me decís, hoy la llevan al Congreso y puede salir ni de casualidad. Pero si vos forzás una hiper y una situación extrema política y le decís y económico y social, le decís a los legisladores que si no votan eso, explota el país, podés llegar a forzarlo. Y además tenés ahora la excusa de que te lo impone el FMI. Entonces yo creo que lo tienen en mente, pero tienen que buscar la forma de forzarlo con un incendio. A ver, Sturzenegger, perdón. Ya está muy complicada la situación porque ahora, después de esta movida del tipo de cambio, el que apostó a pesos perdió muchísimo. De vuelta, el ahorrista medio está pensando en dólares. Toda la economía se está dolarizando nuevamente. Avanza la dolarización completa de los ahorros, de los activos de las empresas, los activos de los bancos. Está avanzando muy fuerte ese sentido. Y las empresas que invirtieron, aconsejados por los economistas del establishment, oficialistas, ahora tienen que pagar sus cuentas al exterior en dólares que son mucho más caros, y el mercado interno cayéndose. Parece que en este escenario vamos a avanzar en un nivel de desempleo bastante más alto, caída del consumo, está generándose una precarización laboral muy importante, de la cual en general nadie habla, cuando en realidad todos los empleos que se están generando son monotributistas mayormente. Empleo privado registrado desde que asumió Macri prácticamente no se generó. La situación es dramática y están pensando que por la devaluación los sectores industriales van a tener un tipo de cambio más competitivo, cuando en realidad los sectores industriales abastecen el mercado interno y tienen que tener una plataforma de consumo para poder exportar. Si se cae el consumo interno por estas políticas económicas que están combinadas por los aumentos de las tarifas, Y por la- el aumento y del la costo tasa del de interés, crédito, la tasa de interés estratosférica. les queda muy poco margen. Entonces, lo que está sucediendo es que las empresas industriales, aún con la mejora del tipo de cambio, no consiguen sustituir importaciones, y el gobierno nacional, en lugar de alentar procesos de crecimiento y de desarrollo, está cada vez abriendo más la economía y limitando los mecanismos de protección comercial, como los instrumentos de antidumping. Llegaron al gobierno diciendo que iban a desburocratizar, que iban a modernizar el Estado. Cada vez, para presentar cualquier expediente en el Ministerio de Producción, para abrir un caso antidumping, es más complicado. Los valores criterio están congelados, no aparecen nuevos valores criterio, y está cada vez la situación industrial más difícil. en eso Juan, le sí, tenés que Fernando, combinar vamos. que las medidas de Sturzenegger introdujeron el bimonetarismo, porque liberó todo tipo de control sobre el dólar. Incluso se puede comprar y vender dólares en la calle. Eso no sucede en ningún país del mundo, que libremente puedas comprar y vender dólares. Dijo, en algún momento se va a vender dólares en los kioscos, en los supermercados. Así que no sé si la dolarización reemplazando el peso, pero la dolarización como bimoneda en el país está avanzando y La claramente. moneda fuerte y la moneda débil. Exacto. Además, una cosa para complementar lo que dijo él. Estamos tratando, supuestamente, de armar un modelo exportador cuando el mundo se está cerrando. Cuando Estados Unidos dice vivir con lo nuestro, y cuando tienen guerra comercial Sí, con Europa, totalmente. con China y demás, difícilmente podamos meternos nosotros, que además siempre tuvimos un problema Pero además para meten meter a algo que no Chile- sea un producto del agro, ¿no? Meten a Chile que el cobre, su mayor exportación, es del Estado. Entonces toda la rentabilidad de las exportaciones queda en el Estado. En Argentina toda la rentabilidad de la exportación del campo queda en el campo, porque ni siquiera tenemos las retenciones que traspasen un poco de esa rentabilidad a la sociedad. Y si Así no que- quieren liquidar, no liquidan. Y si no quieren liquidar... Y además le bajan las retenciones, que era una ni forma siquiera de transferirlo. copian modelos, ni siquiera copian modelos bien. Pero aparte hay lo digamos, esto de devaluar
y al mismo tiempo no poner retenciones, es trasladar al mercado interno el costo internacional. Entonces, por lo tanto, generan inflación y se come de nuevo la devaluación. Así que digo, están en un círculo cerrado. Es una locura los precios, dijo Macri, digamos. O sea, Claro, pero digo, pero si ¿quién devalúan y origina no los ponen precios? es una retenciones... locura lo que están haciendo, y claro, porque el pan vale 80 mangos porque no hay retenciones al trigo, porque el precio internacional es el que se impone. Más vale, yo le voy a vender, un productor le va a vender afuera antes que venderle al Y las panaderías al de molino barrio acá. están desapareciendo, así como los comercios de barrio. O sea, son todas cadenas. Bueno, ayer Cadenas nos de contaba, kiosco, cadenas de ayer ferretería. nos contaba la gente de Rosario, 100 panaderías han cerrado en Rosario. En el territorio bonaerense ya no sé cuántas llevan, ¿no? Y no solamente las panaderías, Bueno, los la comercios, industria sí. que es donde más empleo se genera y donde más masa salarial se aporta en cuanto al peso del salario, donde en el interior se había llegado a que sea un aporte del 50% de la industria, es muchísimo. El agro es un 12% en los municipios como los nuestros, donde estamos en el corazón del núcleo sojero. No creamos que es un gran aporte, ¿eh? El 12% del PBI y de generación de empleo. Bueno. Eso se está destruyendo, lamentablemente. Les agradezco a todos, Bueno, realmente, muchas gracias. Que no se enoje Miguel Fernández Pastor porque te confundí. El nombre está enojado por las redes, bueno, está viendo. Hace años que lo conozco, Eduardo, a veces se nos mezclan los nombres. Bueno, gracias Fernando también. Hacemos una pausa y ya venimos para el cierre y la reflexión final en este programa. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo de este minuto de hoy intenso, contándote lo que no te han contado muchos, que son estos entramados offshore de la familia presidencial. Fijándote, revelaciones de los Panama Papers, cómo han querido cambiar fechas, cómo el hermano del presidente, gracias a un blanqueo auspiciado por su hermano presidente, pudo reingresar dinero que no tenía declarado en el exterior. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta hoy, cada vez más, en esta dura realidad, para que los relatos después no penetren en algunos sectores de la sociedad, porque esto es lo que verdaderamente interesa, y hay que estar muy atentos también a ver cómo la justicia reacciona, porque yo creo, sinceramente, que muchos en la justicia se van a sentir engañados por lo que en su momento se dijo, y estas revelaciones de los Panama Papers ahora traen sobre la mesa los verdaderos documentos. Muy bien, momento de Julián Guarino. ¿Cómo te va, ¿Cómo estás, Gato? Muy Julián? buenas noches. ¿Cómo estás? estás? Muy bien. Bien, saludando que hay que Sí. seguir por la realidad, no hay que distraerse de nada, Sí. Una tampoco pena- del fútbol, tampoco del fútbol. No, una pena que Argentina haya perdido en el día de hoy, pero claramente los problemas de los argentinos no son solo la selección argentina, ¿no? Me parece que esta semana el gobierno elige festejar algunas cuestiones que tienen Pero que ver vos con el sabés mercado que financiero. yo hago Sí. un correlato de lo que ha sido esta selección con el relato del gobierno. Porque nos han querido vender. A ver, se enojan después Coincido, mucho conmigo, coincido con vos. pero nos han querido vender que es un seleccionado el mejor del mundo, cuando hemos venido a los tumbos. Clasificamos a los tumbos, o nos olvidamos que clasificamos a los tumbos. Y es como el relato, inventado incluso por muchos periodistas deportivos, que inventan el relato, el mejor jugador del mundo, no se ve en la cancha, al menos con la selección argentina. Y es como el relato del gobierno, que en estos últimos 2 años nos quisieron inventar el relato de que estaba fantásticamente bien la Argentina. ¿Y qué pasó? De un día para el otro nos dimos cuenta que habíamos chocado con el fondo y tuvimos que ir al fondo. Así es, desde el 38-38, esa elección que quedó trunca en la AFA, ¿no? Los escándalos políticos que se sucedieron y cómo uno lo puede traspasar eso a lo que pasa en la vida, en la Y vida los manejos de la cotidiana. política, bien Los marcas manejos vos. de la política. Porque ahí ha habido un manejo. Recordemos que ese fue el inicio de la Claro, debacle directamente del fútbol exactamente, argentino. totalmente. La responsabilidad de la dirigencia política en todo aspecto, ¿no? En tanto en lo deportivo como también en lo socioeconómico. Totalmente. Gato. Y lo estamos viendo, bueno, esta semana hay datos, yo estaba mirando allí, ustedes están destacando lo que es la suba del desempleo. Es una suba realmente enorme.
enorme. Es Hay una que ayuda marcar enorme. muchísima Sí, preocupación. sí, Más sí. de 2 millones de personas en Argentina que no tienen trabajo. Bueno, es otro dato de la realidad que le choca con el relato del gobierno, sí. porque estaban haciendo trascender que iba a descender al 8%, 8,5%, y no han podido. Sí. Entonces, ¿de qué? A ver, ¿qué efectos positivos puede hoy tener un indicador? Dame un indicador positivo en la economía argentina hoy. Y es difícil de encontrar, ¿eh? Ay. Es difícil de encontrar porque obviamente puede llegar a estar atado a alguna circunstancia en particular, pero los que estamos viendo las cuentas públicas, los que estamos viendo el desempeño económico y lo que estamos viendo sobre todo el manejo de la política económica, la verdad que lo que llega es la duda enorme sobre cómo conducir la economía en la Argentina y sobre todo los resultados realmente muy magros que está teniendo Y además yo Argentina, creo, Julián, que el gobierno se vuelve a equivocar si entra ahora en la euforia, empieza a tirar manteca al techo creyendo que el acuerdo con el fondo y que somos emergentes han solucionado mágicamente como muchos hoy Sí. nos están haciendo creer. Sí, hay una lectura que llega desde el gobierno. Claramente me parece que nuestra obligación es dar la otra lectura, ¿no? La que uno no va a encontrar probablemente en las usinas que están ligadas al gobierno nacional. El peligro que corre la Argentina, en tanto y en cuanto hay un problema, el gobierno no lo reconoce, ni siquiera el gobierno se reconoce parte de ese problema, y está claro que cada vez está más encorsetada la economía porque estamos tomando compromisos con el Fondo Monetario y en este caso también con Morgan Stanley para que no nos saque de esa clasificación de mercado emergente. Sí, así es. Bueno, interesante va a ser tu programa de hoy, como siempre. Gracias, Gato, Julián. por todo. Gracias, Muchísimas hasta luego.